Y la desventaja es que agarra todo el sonido ambiente. De donde usted esté, aunque usted tenga el micrófono cerrado, agarra todo el sonido ambiente. Ok, ya empezó a grabar, profe. Bien, ok. Vea. Ay, esta compu está lenta. Profe, nosotras estábamos trabajando y llegamos a un punto donde ya no, ¿cómo le dijera? No sabíamos cómo continuar, por así decirlo, porque teníamos como varias dudas. Me avisa cuando ya se está compartiendo la pantalla. ¿Ya se ve? Déjalo que carga. Ok. Ajá, ahora sí, abra el archivo. Ajá, ahora sí, ahí estamos, Eva. Ok, nada más deme un segundo porque como ya vimos la compu está más lenta de lo común, del usual. Profe, y eso que Bernardo me ha ayudado a apurar esta computadora. Tenemos que ver a ver cómo por ahí lo habíamos hablado de sacar la computadora a la escuela, que es una computadora más grande y que igual le sirve, porque ahorita vas a tener que ponerme la mano un poco para ver cómo sistematizamos y cómo lo ponemos en orden. Entonces, Lo del eso vigía. te puede ayudar. Lo del vigía, sí, pero entonces igual yo creo que podemos, lo que pasa es que la vez pasada estábamos viendo acá que eso implicaba tu responsabilidad del equipo, porque el equipo estaba bajo mi nombre, entonces si le llega a pasar algo, pero me parece que ahí está, eso es una computadora mucho más mejor y que en ese caso te podría ayudar bastante. Después lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos? Ok, profe, veamos. Nosotros tenemos los cuadros como por aparte porque el drive es como, no sé, se nos hizo como un poco complejo montar estas tablas en el drive de Work. Entonces tenemos el desarrollo de la deuda, ¿verdad? Lo de la cuota fija, lo sacamos, el monto principal, el interés, la amortización, la cuota fija. Profe, ¿usted sí me escucha bien? Es que escucho como un feedback. Sí. No, te estoy escuchando bien, Eva. ¿No me escucha doble? No. Ok. Es creo yo porque creo que ese doble creo que tiene que ver más con porque estoy con el teléfono y estoy con la computadora, pero yo te escucho bien. Adelante. Ok. Bueno, una de las compañeras fue al banco y básicamente el interés está en 8 y se sacó la cuota fija y el saldo principal. Eva. Señor. Eva. Esto veo que lo está montando a pie, porque usted no va a trabajar en Excel. Profe. Es que eso del desarrollo de la deuda, hay cosas en internet que usted le mete periodos, le mete el interés y ella igual le tira todo. Pero está bien, para que lo consideres, porque veo que lo estás haciendo a pie. Profe, creo... ¿Lo hiciste en Excel? No, esto es a pie. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotras nos reunimos y una persona comparte pantalla y lo vamos trabajando en conjunto, ¿verdad? El detalle es que en las oportunidades, porque todas en diferentes momentos hemos como utilizado la compu y el resto simplemente va revisando datos y así. Y a las chiquillas, yo no soy demasiado diestra con Excel, pero a las chiquillas la configuración de sus computadoras con Excel es un poco errónea. Entonces por ahí va la cuestión, ¿verdad? De por qué es que lo tenemos a pie.
le subí, a ver, déjame ver sí, en el video del SQA que tienen que elaborar, es un video donde en Excel está paso a paso. No lo he revisado todavía. ¿Cómo? Perdón, no escuché. El video que le subí para hacer el SQA del estudio financiero es un video que se demora 1 hora, pero es un video que paso a paso les indica, los lleva cómo ir elaborando todo esto. Uh-huh. Entonces, pero tranquila, me parece que está bien lo que están haciendo, sobre todo que están entendiendo, lo están elaborando bien, y después va a ser mucho más fácil montarse en el Excel. Pero traten de seguirle la lógica. Por eso me pareció importante subirles el SQA, porque ella explica y lo lleva uno paso a paso. Ahí igual lo de las fórmulas aparece cuál es la fórmula, cuánto que va en paréntesis, si va a puntos, si va exacto. Todo muy bien explicado, entonces para que lo consideren, porque eso les ayuda mucho al final, si hay que hacer cualquier arreglo, que eso es lo importante, que no es ya hice y ya quedó eso fijo, no, si hay que hacer algún arreglo, entonces uno se va, cambió el valor y nuevamente lo tira y la máquina le arregla todo. Pero bien, okay. Adelante, bien. Profe, nada más para corroborar, porque Jen sí estaba teniendo problemas de audio. Jen, ¿puedes hablar ya? A ver si te escuchamos. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, es que antes estaba hablando y no se escuchaba. Sí. Bueno, ustedes no me escuchaban. Sí, Jen, igual si ves algo, porque no me acuerdo de todas las dudas que teníamos, ahí me atraviesa el caballo. Igual, no sé si podríamos comenzar como con la primera tabla. ¿Cuál de todas? La grande de... Dale el nombre. Voy. Sí, la otra. No, voy. La primera es la que ya no le pasó. Sí, deme un chance porque mi compu no me abre. Vamos a ver. Recuerde, Eva y Jensi, recuerde lo que ahorita en clase les decía. Hay 9 puntos que tienen una secuencia lógica para poder realizar el estudio financiero. Lo primero es la inversión inicial, después determinar ingresos, después determinar egresos, después la depreciación de activos fijos y las amortizaciones, después el desarrollo de la deuda. Y a partir de ahí, lo que es estados de resultados, flujo de caja, flujo de fondos y balance general, es los 4 grandes componentes que a partir de la información anterior yo los puedo realizar. Entonces, si ustedes se ordenan de esa manera, les aseguro de que van a ir teniendo mayor claridad de lo que están haciendo. Porque si meten cosas, por ejemplo, si estamos hablando de ingresos y hablamos de activos o hablamos de deuda, cuando no hemos calculado ingresos, van a tener problemas. Entonces, me parece que la idea de que les plantee esos 9 puntos es muy importante, porque esa va a ser la secuencia lógica que a la hora de uno revisar un estudio financiero, uno esperaría de que los datos estén presentados de esa manera. Entonces, considérenlo, ténganlo en cuenta. Muy bien, ese es el primero, que es la inversión inicial, correcto. Ok, de acuerdo con ese formato, profe, teníamos una duda, porque, por ejemplo, aquí venía, en los activos fijos teníamos como todos esos terrenos, construcción, maquinaria, equipo, herramientas y vehículos. Entonces, luego con los activos intangibles, teníamos una duda que se refería con los gastos de organización. Nosotros esos gastos de organización los estábamos metiendo como el total de los costos administrativos. No, porque estamos en el año 0. En el año 0 no hay costos administrativos. Hay gastos de organizaciones, si hay que pagar una patente, si hay que pagar una acción, no sé qué. ¿Me entiendes? Acuérdense que estamos en el año 0. Entonces, es gasto de organización de la empresa, de la institución, de eso. Por ejemplo, después dice ahí, por ejemplo, estudio de factibilidad, pagos anticipados que haya que hacer, seguros. Es decir, son intangibles, porque lo otro, lo que tú me estás diciendo, ya son gastos que a partir del año 1 se irían a cuantificar, pero aquí no, aquí estamos con el año 0.
Ok. Ahora arriba, ¿por qué no lo han distribuido? ¿Qué les hace falta para distribuirlo? Suba eso, suba. ¿Por qué no lo han distribuido en inversionista, en crédito y en donación? Porque estábamos terminando de llenar la tabla y teníamos estado con los gastos de organización que no sabíamos a qué se refería. Bueno, pero entonces volvemos. Ajá. En ese caso, cuando ustedes encuentran estudio de factibilidad, ¿van a pagar un estudio de factibilidad? No, entonces el límite no le pone nada. Pagos anticipados, ¿hay algún pago anticipado? No ponga nada. Seguros, no vamos a poner nada. En ese caso, Profe, seguros, por ejemplo, profe, en estudio de factibilidad yo le decía a las chiquillas que sí lo podemos poner lo que valdría esto, pero como donación. ok, yo como donación, en ese caso, una donación de ustedes como estudiantes, me parece muy bien. Seguros, yo creo que eso sí es importante. El seguro, porque en el momento, en el año 1, que empiecen a operar, igual tienen que tener seguro. Nosotros contemplamos un seguro como para las bicicletas, digamos, como para los usuarios. Para el usuario. Bueno, pero ese ya entonces en la fase de operación, no en el año 0, no está bien. Pagos anticipados, no sé si habría que hacer algo, seguros, subtotal de intangibles, ok. ¿Qué más tienen hacia abajo? Ok, hay falta algo ahí, las materias primas. ¿Hay algún monto que yo creo que sí, debe haber un monto? Es decir, pensemos, estamos en el año 0, ¿no es cierto?, en la fase de inversión. En la fase de operación, que sería el año 1, para los primeros meses, es decir, porque, por ejemplo, me imagino que siquiera para el primero o el segundo mes se necesita un capital de trabajo que permita operar. Entonces, eso sí hay que meterlo, entonces se mete aquí después de inventarios, ahí está, en caja chica. En caja chica metes ese monto con el cual igual iniciaría el año 1 de ingresos, que igual es entendible de que como el proyecto igual hay que esperar el final de mes para recibir, entonces igual ese primer mes van a necesitar con qué operar. Entonces ahí ustedes incluirían un valor. Y ese es el valor que, pues yo les decía, cuando ustedes montan el flujo de caja, en el flujo de caja, en el año 0, ustedes ponen ese valor, porque es el valor que arrastrarían para el año 1. Y a partir del año 1, entonces igual, ingresos menos ingresos, más ese flujo de caja que trajimos de la fase de inversión, igual menos los egresos, tendríamos el flujo neto del primer año y después los flujos de los otros años. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahora, volvemos entonces, hasta ahora con lo que tienen, suba. ¿Por qué no? ¿Qué les cuesta distribuir eso porque a partir de ahí es donde vamos a darnos de cuenta si el proyecto es rentable o es de bien social? Entonces, sube, por ejemplo, arriba, suba. La tabla esa, para ver si los llenamos de una vez, yo les ayudo. Ahí, ok. El proyecto entonces hasta ahí sería, dice, yo no veo nada para abajo, pensemos que pongan 5 millones, hablemos de 50 millones, usted lo entiende, a manera de ejemplo. La inversión total es de 50 millones, de las cuales 4 millones y pico de lo que hay ahí sería para el año 0. Profe, suave un tirito. Jen, una pregunta. ¿Vos tenés música en tu entorno? Sí, afuera hay demasiado ruido. Es que no le escucho al profe. Bueno, mientras que el profe le voy a poner en silencio. Ok. Exacto, ok. Entonces, volvemos. Entonces tenemos el terreno. El terreno no se va a comprar porque el terreno puede ser una donación. ¿No es cierto? El terreno podría ser una donación. Sí, correcto, profe, no se contempla como... ¿Ah? Sí, no se va a comprar, digamos, entonces en donación ponga ahí 10 millones. Ok. La construcción... Profe, una pregunta. Aquí donde dice inversionista, crédito y donación, ¿se pone con una X o se pone el monto? El valor. Entonces, donación, 10 millones. Perfecto. Ahora, la construcción, las herramientas y el vehículo, eso sí debería ser todo con crédito. La construcción,
el equipo, la herramienta, ok, ahí ponen los números, y el vehículo, me parece que eso debería ser con crédito. Ahora, volvemos ahora. Mira lo que estoy pensando. Pensemos que el vehículo, si quieren, porque tendríamos 10, 17, no, 18 millones. Ok, yo creo que el vehículo podríamos pensar que la municipalidad u otra institución done el vehículo. Sí, dime. En lo de equipo, eso no puede ser donación, porque el equipo aquí lo que está contemplado son las bicicletas, los cascos, bueno, los implementos de seguridad, y eso se supone que es lo que va a donar la intendencia, que son las bicicletas. Yo no lo veo como donación, Jen. Ahora, vea, Eva y Jensi, vean que en estos momentos, yo les decía que esto es lo más importante del estudio financiero, es delimitar esto, porque desde acá, ¿qué es lo que necesitamos ver? Y lo que lo discutíamos cuando Jess hizo la pregunta. Necesitamos ver si este es un proyecto que busca rentabilidad o es un proyecto de bien social. Entonces, necesitamos que los valores del crédito sean mayores que los valores de las donaciones. ¿Por qué? Porque sobre el valor del crédito es que tenemos que demostrar con los ingresos y restarle los egresos que el proyecto nos genera con qué pagar ese crédito y generar rentabilidad. Porque si desde ese punto de vista no somos capaces de demostrar, ténganlo por seguro entonces que quien va a donar el terreno y quien va a donar el vehículo, nos van a decir, no, estamos poniendo una cantidad de plata y al final el proyecto no está generando para pagar eso, por lo tanto se va a quebrar el negocio. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cómo distribuya yo eso? Es lo importante para poder entonces ver la viabilidad y si el proyecto es rentable o no rentable. Entonces, a mí me parece que lo del terreno, eso podría ser una donación, e inclusive el vehículo, por ejemplo, lo que pasa es que tendríamos que ver, sería 17, 27 millones de donación, y tendríamos por aparte 10, 17, no, es mayor la donación que lo que se va a hacer en préstamo. Dejémoslo a ver hasta ahí tendríamos 17, 27, 34, como 35 millones. Ahora, lo que necesitamos ver, entonces, partir de eso, de que son 35 millones de crédito y con una donación de 10 millones, que la demanda y los ingresos por la oferta que se van a ofrecer generan durante ¿a cuántos años se están proyectando? ¿A 5 años? ¿A 10? A 5. Que en 5 años se recupere esa inversión de esos 37 millones de pesos. Abuelo en pájaro, ¿ya han avanzado en ingresos o no? Es decir, con ese equipo, con esos 10 millones, con ese equipo, más los gastos que necesitan de mano de obra, de reparación y todo eso, y a la hora de restar a los ingresos, los egresos, sí tenemos utilidades para pagar esa y para recuperar en los 5 años esos 37 millones. No, profe, a eso vamos, porque los ingresos nos dieron menores que los costos. Nos está dando no rentable. ¿Cuánto? La deuda son 30 millones. Ajá. Ok, pero entonces volvemos. Esa deuda, acuérdese, ese valor de esa deuda tenemos que afinarlo al valor que decidamos en el primer cuadro. Debe ser el mismo valor. Entonces, está bien, pensemos aquí en los 30 millones. Siga para adelante, desarrollo la deuda, son 30 millones que hay que pagar. Vamos con los ingresos, muéstrenme lo que tengan de ingresos. ¡Ah, carajo! ¿Cuál era, Jensi? Era este. Está abajo. Ese, costos de ventas, ese. ¿Usted está toda conectada? ¿Se fue un puro o qué? Profe, yo admiro a Jensi. Jensi estudia con música y yo necesito puro silencio porque si no, no me concentro. Yo no sé cómo hace.
Ah, Jessy, usted es la que se fumó el puro ahí. ¿No? No, porque somos vecinos y a veces es un caso. A No son veces la colombianos, música, no son colombianos, por si acaso, que es que los colombianos tienen música a todo volumen. no sé qué son, la verdad. ¿Cuál era, Jensi? ¿Era esta tabla grande? Ese de los ingresos, ¿verdad? Ahí vi yo uno que pasaste que de los ingresos. ¿Costos financieros? No, ingresos. Dele para atrás, dele, que bajen. Yo ahí no vi uno. Producción, es que vean, desarrollo de la deuda cuota fija, desarrollo de la deuda cuota variable, desarrollo de la deuda cuota fija, costos de producción, costos administrativos, costos de mercadeo y ventas, Dele. costos financieros. Es que no lo hemos desmontado todavía. Fácil. Los ingresos del proyecto, detalle las cuentas, ingresos de presentación, ahí, eso todavía no lo han hecho. No. De página 20. No hay más abajo. No, ahí. Total gasto de operación 90 mil. Ah, carajo. Gastos financieros, publicidad, transporte. Ahí, déjame ver eso. Total de gastos de operación 90 millones. Es igual, pero faltan los ingresos totales. Sí, profe. Gastos de operación 90, ajá. Pero nosotros, básicamente es esto. Nosotros montamos esta tabla de costos financieros donde están los costos de producción, los costos administrativos, costos financieros, los costos de mercadeo y ventas. Y bueno, ya eso nos genera un total. El problema es que estamos viendo que por gastos anualmente estamos gastando 90 millones. Y a la hora de ver los ingresos por prestación del servicio, no lo pusimos aquí, pero vamos a ver si encuentro eso. Yo lo tenía apuntado. Yo tengo tantas cosas apuntadas que ya no sé ni dónde lo tengo. Nosotros estábamos viendo básicamente la demanda. Nosotros tenemos la demanda nacional por parte del turismo nacional. Tenemos la demanda local de la gente que podría usar estas bicicletas como uso alternativo de transporte, pero no tenemos la demanda más importante, la del turismo internacional. Entonces, básicamente no sabemos cómo realmente calcular los ingresos por prestación del servicio de la forma más real posible, por la siguiente razón. Nosotros hicimos como un cálculo a mano, a pie, por decirlo de esa manera. Es que yo no sé, tengo tantos apuntes que no sé en dónde diantres lo tengo apuntado. Para ver. Ok, aquí está. Revisamos también en ese estudio de mercado la aceptación de precios, ¿verdad? Un precio muy aceptado que está por encima del precio de San José eran de 1,000 colones el servicio de 1 hora, ¿verdad? En San José ese precio realmente casi que lo duplica, porque la hora son 600 en San José. Pero la demanda puso que demanda tomando en cuenta el nacional y local, que aceptaban un precio de 1,000 colones por 1 hora. Ahora, nosotros sacamos 1,000 colones y algo que las chiquillas no me entendían, y me corrige usted si yo estoy equivocada, profe, pero yo insistía mucho que una cosa, el término no sé si es el correcto, pero que una cosa es la cantidad de horas abierto al público y otra cosa es la cantidad de horas de uso efectivo de la bicicleta. ¿Por qué? Porque usted está ganando por la cantidad de horas que use en la bicicleta. Por ejemplo, el ejemplo que yo le daba a las chiquillas era el siguiente. Usted puede abrir 10 horas, ¿verdad? Empezar por ejemplo, digamos que usted abra a las 5 de la mañana y termine a las 5 de la tarde. Ahí ya van 12 horas. Es un ejemplo. Entonces, hora al público son esas 12 horas, pero las horas efectivas pueden ser mucho más. ¿Por qué? Porque si usted pone en circulación, llega, no sé, un grupo de 5 personas, turistas, independientemente si son nacionales o no,
llega un grupo de 5 personas, piden un servicio de solo 1 hora de bicicleta y son 5 personas, en cuestión de 1 hora abierto al público me equivale 5 horas efectivas. Estoy ganándole 5 horas. Entonces, las chiquillas se les hacía como, es que estos medios tan digitales a veces es como un poco difícil explicar esto. Entonces, intentamos sacar los cálculos de esa manera, pero nos costaba sentir realmente que lo estábamos haciendo de una forma objetiva y no subjetiva, ¿verdad? Porque no tenemos el... ¿Cómo poderlo medir de la mejor manera? Ahora, los datos que la gente que dijo que tenía bicicleta, que usa bicicleta y demás, y cuánto usa la bicicleta en cuestión de tiempo y horas, el margen de esto era que decían que usaban la bicicleta de 1 a 2 horas, pero la mayoría lo usaba para de forma recreativa, ¿verdad? Porque ellos tienen su bicicleta y demás. Entonces no sabemos cómo a partir de qué parámetros sacarlos. Lo que yo tengo aquí apuntado fue que por horas efectivas a 1,000 colones eran 40 horas por día. 40 horas por día. Si sacábamos esas 40 horas por los 360 días, bueno, yo lo saqué por 360 días del año, me daba 14,400,000 colones. Si vemos el monto de acá, está muy por debajo de los gastos de operación por año. Entonces, no sabemos realmente qué hacer en ese caso. Mi alternativa fue, pero las chiquillas sienten que va más por el lado de la demanda, mi alternativa fue reducir gastos por todo lado. Porque al menos yo siento que hay cosas que se pueden simplificar, procesos que se podrían simplificar, pero las chiquillas sienten que la demanda es lo que podríamos aumentar. El problema es que yo les digo, ¿cómo podemos aumentar la demanda si no conocemos, al menos no con el estudio que nosotras sacamos, realmente cuál va a ser la demanda? Partiendo de una realidad, que la realidad es la pandemia, ¿verdad? Y que no sabemos cuándo el turismo internacional se pueda decir que se estabilizó o mejoró a lo que anteriormente a la pandemia había. Eso es algo incierto. Entonces... Vamos a ver primero, vamos a revisar ese último cuadro porque es de esos 90 millones de pesos, a ver si eso es efectivamente respuesta. Vamos a ir subiendo primero, despacio para yo ver de seguro dónde es que está la mayor cantidad del dinero. Equipo, 10 millones. ¿Y por qué en el segundo año nuevamente hay equipo otra vez? Es decir, todos los años se están comprando bicicletas. Ahora esas bicicletas se compraron en el año 0, fue la inversión inicial. Ya en el primer año no hay compra de bicicletas. ¿O a qué se refiere ahí? Sí, a esa la compra de bicicletas. De hecho, las bicicletas le pusimos una depreciación de 5 años. Por eso, pero entonces volvemos. En el año 0, que es el proyecto de inversión, acuérdense ustedes que tenían allá definido que iban a comprar el equipo. Ya compraron el equipo. En el año 1 no van a comprar nuevamente equipo. En el año 2 no van a comprar. ¿Por qué todos los años se están comprando esa misma cantidad de bicicletas? Es que están proyectando duplicar todos los años las bicicletas. Ok, ya entendí. Entonces ahí me parece que hay un error. Entonces, ya mire, en ese año 1 tenemos 10 millones de pesos que no irían ahí. Yo creo que lo de las materias primas, lo de la depreciación y lo del material de reparación está bien, pero me parece que todos los años no irían a comprar esa misma cantidad de bicicletas. Profe, ajá. dele, Jen. Y en este caso, digamos, que en el equipo no se haya comprado en el segundo año, tercer año, ¿qué cantidad le pondríamos? No le pondríamos cantidades, digamos. No, ahora, ¿cuál es la vida útil de la bicicleta? 5 años. 5 años, volvemos. Entonces, a partir del 5.º año es donde ustedes nuevamente ponen, es decir, en el 5.º año se haría una inversión de 10 millones nuevamente. Pero entonces, el año 1, 2, 3, 4, quiten esos 10 millones. Porque esos van en el año 0, que es para comprar las bicicletas. Quedaría así, profe, entonces, que solo en el año 5 se vuelve a comprar. Exacto, quedaría. Ahora, recuerden que entonces en el año 5, igual como en el año 5 con la devaluación, ya no van a necesitar 10 millones, van a necesitar 10 millones más la devaluación.
Ok, pero eso lo corrigen ustedes después. Ahora, lo que sí pueden entonces es aumentar de los repuestos. Es decir, me parece que las materias primas, porque no va a ser las mismas. Por ejemplo, la materia prima del primer año al segundo tienen que aumentar por la devaluación. Digo, usted necesita tener más plata porque igual la vida útil de las bicicletas se va a ir deteriorando y por lo tanto van a exigir más repuestos. Entonces, las materias primas van a tener que ir aumentando. Entonces, si en el año 1 tenemos el 732, piense usted un 15% más para el año 2, un 15% más para el año 3, un 15, 30 y 30, 60 más. Es decir, porque llega al quinto año donde ya hay que desechar la bicicleta. Y entonces ya a nivel del cuarto año se está invirtiendo mucho en materia prima y por lo tanto entonces ya el quinto año hay que desecharlo. ¿Sí me comprende? Entonces ahí consideren eso. Profe, puede repetir para entenderle mejor la lógica de ese aumento anual. Ok, ustedes compraron en el año cero, en el momento de inversión, las bicicletas. En el año 1 empiezan a operar esas bicicletas, pero la vida útil de esas bicicletas son 5 años. Quiere decir que a los 5 años esos equipos ya están deteriorados. Ahora, lo que tenemos que entonces es incrementar las materias primas que vamos a necesitar, es decir, para esas bicicletas conforme se deterioran, hay que estarles metiendo más. Entonces, en el año 2, en el año 3 y en el año 4, llegar a un momento donde, a un punto en el cual, si estábamos invirtiendo 732.000, pensemos en estos 3 años, en el 2, en el 3 y el 4, que por ejemplo, el primer año incrementaríamos un 20, 40, 60, un 15% al segundo año. Es decir, que los materiales para reparar las bicicletas tenemos que incrementarlos en un 15%. Que en el tercer año tendríamos que aumentar un 25% más. Ahí sería 30, 40%. Y que en el año 4 estaríamos arriba de un 50, un 55% en materias primas más para, darle mantenimiento a las bicicletas, porque ya en el año quinto hay que igual cambiar las bicicletas. ¿Sí me captaron? Sí. Perfecto. Entonces, ahí después lo arreglan ustedes. Suba para arriba para ver qué otro monto tienen ustedes Profe, ahí. bueno, Eva, Sí. un momento, profe, y respecto a las depreciaciones, es igual, digamos, porque también pusimos el mismo No, monto. la depreciación está mal. La Porque depreciación, es decir, la depreciación del año 1 no es 9 millones, no. Es la depreciación del año 1, ¿cuánto es lo que queda? Es decir, ¿por qué le van a sumar ustedes 9.739.000 si esos 9.739.000 los van a invertir es más bien en el año quinto? ¿Entiendes? Lo que queda ahí de 9.739.000, la depreciación sería lo que hace falta para el total. Para los Ok. Entonces restaríamos esos 9 millones de los 10 millones y lo que queda es la depreciación. Ok, y en el año 2 entonces es la ESA es la acumulada, y en el 3 es la acumulada, y en el 4 es la acumulada, hasta llegar al final. Y todos los montos, o sea, quiere decir, por ejemplo, digamos que el monto del año 1 son como 500.000 colones, creo, por ahí anda. Entonces pongo los 500.000 colones en el año 1, pero en el año 2 la depreciación ya no va a ser 500.000, sino posiblemente digamos que 700.000. Exacto, hasta tal punto de llegar al año quinto, donde producto de la depreciación tienen los 10 millones para volver a comprar las bicicletas. Ok, eso lo arregla, perfecto. Espere para poner el comentario. Eso, Eva, como yo les digo, vea, en el Excel, eso se lo tira a la computadora de una vez. Entonces, eso les ayuda mucho. Pero bien, tranquila. Ay, qué mal escribí. Espere para poner esta palabra bien, porque a veces escribo y no veo ni qué aprieto. Ya. De hecho, cuando uno ya está volviéndose viejo, Ay, profe, es que esta computadora es tan lenta que a veces ni cuenta me doy. ¿Será la computadora o será la dueña? Las dos cosas. Vamos a ver ahí, exacto, las dos cosas. Financiamiento, ok, vaya, ¿por qué tienen todos los años 30 millones de financiamiento? ¿Qué pasó? ¿Dónde vi una cosa de financiamiento ahí en ese cuadro?
ahí, financiamiento, esa está más rápido. No, Ok, volvemos a eso. ¿Por qué todos los años tienen 30 millones de financiamiento? En el año 1 no hay 30 millones, eso es en el año 0. En el año 1 no hay, ahí no hay nada, ahí no hay financiamiento. Ahí hay solamente intereses y amortización del capital que falta ahí. Entonces borren todo, por eso es que les está dando tan alto eso. Les borren todo eso. Acuérdense, el financiamiento es solamente en el año 0, con lo cual vamos a comprar las bicicletas y igual a operar después. ¿Y qué va en el 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Qué es lo que va en financiamiento? ¿Cómo? En financiamiento ahí no va nada. ¿Por qué? Porque financiamiento es en el año 0, no en el año 1 hay financiamiento. Ok, entonces iría así. Elimine todo eso. Ahora sí, exacto, 0. Ahora sí, lo que va a Profe, una pregunta. ¿Será necesario que en esta misma tabla le agreguemos el año 0 para poder ver reflejado en el año 0 qué es lo que se está invirtiendo? Lo que pasa es que no sé cómo llaman esa tabla. Es la de costos financieros de... No. Es la tabla de formato costos de inversión del proyecto. No hace falta porque el año 0 lo meten es cuando van a hacer el flujo de fondos o cuando van a hacer el flujo de caja. Ok. Ok, pero está bien ahí. Entonces ahí hace falta meter los intereses. Ahora, ojo con esos intereses. Bueno, yo creo que ahora los intereses, miren, no son constantes. Los intereses varían con respecto a los años. Y falta después de los intereses, ok, la amortización. Ok, profe, respecto a los intereses y la amortización tiene que ver con lo que calculamos arriba, que es la cuota fija y la cuota variable. Pero dejen cuota fija, pero conforme los años, acuérdense que van variando. Es decir, sobre todo en la amortización del capital, eso va variando. Entonces ahí la amortización sí varía a tal punto de que en el año 5 estamos cubriendo ya los amortizando los 30 millones. Ese valor sí va ahí. ¿Los intereses también varían? Sí. Si deja cuota fija, no, porque es una cuota fija todos los años. Depende de cómo lo calcularon. Pero eso igual, arriba ustedes ya tienen esos valores. Sí. Ok. Ay, no. Ok, faltó este de aquí arriba, profe. Los costos administrativos. A ver, de eso que tiene ahí, 26 millones, suministros de oficina, seguros de esto, salarios, ¿está bien? No, está bien, eso me parece que está bien, de ahí no hay más que quitar. Profe, los salarios nosotros lo trabajamos acorde a los montos mínimos que establece el Ministerio de Trabajo, acorde a cada puesto. Pero ahí no están actualizando eso, porque mire que los salarios los están poniendo los mismos para 5 años. Me tienen que meter la devaluación o la inflación. 24 millones sería el primero, y en el segundo tiene que ser más, en el tercero considero la inflación o la devaluación o algo. Pero tienen que variar, porque si no, no es real. Por lo general lo que aumenta es como un 1%, por ahí anda, me parece. Yo creo que más, como 3, 4 puntos. Pero eso está, ¿entiendes? ¿Cuál es ese valor? Bien, suba más bien para ver qué otras cosas tiene. Y ahí estamos con eso, luego este otro, dirección de maquinaria, la depreciación, eso está bien. Eso está bien, los costos administrativos estamos. Luego tenemos publicidad y transporte, costos de mercado y venta, publicidad, 1 millón, transporte. Profe, yo tengo una duda. Dime. Aquí pusimos transporte, pero es que para mí eso no va ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Porque ese transporte no es de publicidad, ese transporte es que si por ejemplo yo soy usuaria y me quedé varada porque algo le pasó a la bicicleta en X lugar,
Es como una asistencia técnica. Ok, no, entonces no es eso. ¿En dónde va eso? ¿En administrativos? Puede ser en ¿O administrativos. costos para ver? Administrativos. ¿O costos de producción? O costos operativos más bien, ajá. No tenemos uno con costos operativos. No, bueno, igual, en costos administrativos hay seguros, suministros de oficina, publicidad, transporte, bueno, es que es el mismo. Publicidad, seguros, suministros de oficina. Sí, ahí lo puedes meter. Ok. Y recuerden que como estamos trabajando a 5 años, tenemos que trabajar con la inflación y proyectar todos esos valores. Por eso es bueno trabajar en Excel, porque ya igual usted le da a la columna, ok, por el 0.5%, por el 0.4%, y ella le actualiza todos esos valores. Ok. Porque no pueden ser los mismos, es decir, el pago de ese no puede ser lo mismo siempre, como por pasen los años se va a necesitar más plata, porque la devaluación. Profe, ok, yo creo que al menos a nivel de revisar las tablas ya la logramos revisar. Ahora mi duda surge. Si a mí me está dando, por ejemplo, bueno, a nosotras, perdón, nos está dando que por un uso de 40 horas diarias efectivas, por 1000 colones, estamos hablando que al año estaríamos teniendo ingresos de 14 millones. Si este monto sigue siendo inferior a este total de gastos operativos, ¿cómo procedemos? Ok, entonces ya con eso ustedes arreglan cuál es el monto real. Ya imagínense, quitamos 30 millones, se va a bajar ya de 90, mire, eso se va a bajar bastante. Yo creo que igual ahí esos otros datos bajan bastante eso. Ok, vamos a ver, entonces tenemos que volver al estudio de mercado. Tenemos que hablar de la demanda. Entonces la demanda era, tenemos a nivel de personas, a nivel local, luego hablemos de personas de local y luego de turismo, y de turismo nacional y de turismo internacional. Entonces tenemos 3 tipos de usuarios. ¿Es correcto? Sí. Okay. Entonces, volvemos. A nivel local estamos hablando de la población local de ¿cómo es que se llama el lugar donde van a hacer eso? Monteverde. De Monteverde. Ok. Entonces, no sé, la población total de Monteverde son ¿qué? ¿3.000 personas, 2.000 personas, 1.000 personas? Creo que anda como por 3000. Bueno, ok. Entonces, vamos a decir 3.000 personas. Entonces, 3.000 personas es la población total. Ok. ¿Cuál sería la población real que podría hacer uso de las bicicletas? Entonces, ok. Yo puedo decir, abuelo de pájaro, el 10% de la población. Estamos Entonces, hablando de 300 personas. ¿Cuántas? 300 personas. Entonces tengo 300 personas de la población total que podrían hacer uso de las bicicletas. Vamos al turismo nacional e internacional. Entonces necesitamos saber, tener un dato de referente de cuánto es el turismo que visita Monteverde. Entonces, no sé, voy a decir, de turismo nacional que visita Monteverde es un 60%, y de turismo nacional y de turismo internacional es un 40%. Ahora sí, un 60 y un 40% de cuánto, de qué total. Entonces, ¿cuál es el ICT? O el Instituto Costarricense de Turismo debe tener, o la municipalidad, la Cámara de Turismo. La Cámara de Turismo, ¿cuál es ese monto? Ok, entonces dijimos, no sé, por decir algo, voy a decir, voy a dar un número, 1.000 personas. Entonces, si son 1.000 personas, yo digo, el 60% de 1.000, 600 serían de turismo nacional, y 40 y 400 serían de turismo internacional. Entonces, ahí ya tengo igual, de gente local, tengo un valor, 300 personas, de turismo nacional tengo 600 personas, y de turismo internacional tengo 400 personas. Entonces ya tengo el número de personas, que harían uso de eso. Ahora,
con ese número de personas, entonces tengo que montar un cuadro. Entonces monto un cuadrito donde la primera columna serían, usuarios. Entonces tengo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y cuál sería local? Entonces dijimos que eran 300 personas, a nivel nacional que eran 600 personas y a nivel internacional que eran 400 personas. Ok, vamos a calcular entonces otra columna, en donde vamos a determinar de estas 300 personas, ok, estas 300 personas estarían haciendo un uso en qué tiempo, porque necesitamos igual definir eso. Entonces tenemos que igual considerar que hay dos periodos, dos picos del turismo, ¿no es cierto? Sí, temporada alta y temporada baja. Temporada alta, entonces volvemos, entonces vamos a hacerlo. Temporada alta, una columna, y temporada baja, una columna. Ok, la temporada alta va a ser, abuelo de pájaro, la temporada alta va a ser 6 meses y la temporada baja serían 6 meses. ¿Qué me voy a entender? Abuelo de pájaro. Es decir, un pico en julio y otro pico en diciembre, que serían 6 meses y el otro sería 6 meses. Bueno, ok. Entonces, yo tengo que primero, distribuir estas 300 personas, ¿cuántas estarían en temporada alta y en temporada baja? Entonces, en este caso, por ejemplo, las 300 personas, yo las distribuiría parejo. 150 para temporada alta y 150 para temporada baja. De los nacionales, 600, yo diría al menos 400 en temporada alta y 200 en temporada baja. Y de los turistas, yo diría fundamentalmente, hablemos de 300 personas en temporada alta y 100 en temporada baja. ¿Sí me siguen, Eva? Profe, pero, ok, una vez que yo tengo la cantidad de personas distribuidas y todo, ¿cómo puedo calcular yo realmente cuánto esas personas invierten en horas por día para poder sacarlo? Pero ahí vamos, entonces mire, vamos a eso. Entonces ya tenemos igual la cantidad de personas que estarían, visitando, y ahora lo que necesitamos saber entonces es a partir de estas personas, ahora sí vamos a hacer otra columna donde indiquemos, ¿cuáles de ellas harían uso de la bicicleta? Yo no estoy diciendo todavía cuántas horas, estoy diciendo cuáles harían el uso. Después de ahí vamos a delimitar cuántas horas, pero primero cuáles de ellas harían uso de la bicicleta. Entonces, vamos a tomar, no sé, un número aproximado a algo real. Es decir, mire que esta es una decisión que tenemos y cómo la vamos a justificar. Bueno, hay un interés de la municipalidad, la población, esta es una área natural de turismo natural, en donde ese cambio de pasar del carro, del vehículo, de la gasolina, del diésel, de la contaminación a esto, la gente estaría muy dispuesta. Entonces pensemos que, no sé, yo diría que entre un 30 y un 50% de las personas que estarían visitando harían uso de eso. Mire que estoy diciendo moderado, no estoy diciendo 70%, estoy haciendo moderado, entre un 30 y un 50%. Vamos a trabajar con un 30% para ver cómo nos salen los costos y los ingresos. Y después vemos si hay necesidad de subirlos. Mire que usted me decía ahorita, si hay necesidad de subirlos, la demanda de subirla de 30 a un 50% que se puede hacer. Entonces vamos a trabajar con el 30%. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber ahora sí? Que en temporada alta, por ejemplo, de 150 personas, ¿cuánto sería? Entonces volvemos, tenemos que calcular para temporada alta y para temporada baja. Para temporada baja. Entonces, si dijimos para temporada alta, sería el 30%. El 30%. Entonces, para temporada alta, dijimos, eran 150, entonces el 30% de 3 por 5, 15, 3 por 5, 15, 3 por 1, 3 y 1, 4. 45 personas estarían haciendo uso de la bicicleta en temporada alta. En temporada baja serían igual 45 personas. En el caso de los nacionales, 4 por 3, 12, serían 120 personas. Y 30 y temporada baja, estamos diciendo lo mismo, 30%. A ver, inicialmente serían 30 por 3 por 12 y serían
60 personas. En el caso del turismo internacional serían 300 por 3, serían 90 personas, y en el caso de temporada baja serían 3 por 1, 3, serían 30 personas. ¿Sí me doy a entender? Tenemos ahí el total, por ejemplo, para temporada alta teníamos 45 más 120 más 90, serían 210, serían 255 personas. Y en el caso de la temporada baja serían 60 más 45, 105, serían 135 personas. Vean que ya ahora sí tenemos el número de personas que estarían haciendo uso de eso. Ahora, ¿cómo distribuimos entonces 255 personas? Serían 255 divididos, yo digo 255 personas de la temporada alta haciendo uso de bicicletas, la voy a dividir en 6 meses. Entonces 256 dividido entre 6, 6 por 4, 26, 12, 16 por 4, 24. Serían como 40, más o menos 40 personas por mes. ¿Sí me siguen? Sí. Ok, y luego las otras, y luego sería 135 dividido entre 6, 6, 12, 6, 12, 18, 24, por 6, 36, como 28 personas, más o menos, 28 personas, por mes. Listo, estamos, 40 personas en zona, por mes, en temporada alta, y 28 personas en temporada baja. Ahora sí, volvemos. De estas 40 personas, ok, ¿cuántas bicicletas teníamos a disposición? 25. ¿Cuántas? 25. Entonces volvemos ahora sí, decimos. Déjeme ver, yo digo, tenemos 25 bicicletas. Es decir, esta es la oferta que tenemos. 25 bicicletas. Y tenemos 40 personas por mes. 40 personas por mes. Es bastante corta. Yo creo que podríamos. Vean que ya aquí yo puedo tomar una decisión. Yo digo, tengo 25 bicicletas, pero con el 30% de la población que haría uso, igual sería apenas en un día, con 2 días que utilicen, ya estaría ofreciendo el servicio, dependiendo de la demanda. Entonces yo puedo tomar la determinación ya desde ahora para avanzar y decir, no voy a trabajar con el 30%, sino que voy a trabajar con el 50%. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de personas, que de tal manera de que a la oferta que tengo las pueda atender. ¿Sí me doy a entender? Entonces yo en vez del 30, ahorita voy a trabajar con el 50%. Entonces, miren que ya los números varían. Yo digo que el 50% de 150 serían 75 ahora. Y el otro serían 75. El 50% de 40, 5 por 4, 20, serían de 400, 5 por 4, 20, serían 200. Perdón, de 50 por 400, sí, 5 por 4, 20 serían 200. Y 5 por 2, 10 serían 100. Luego, internacional sería 50 por 3, serían 150. Y 50 por 100, 5 por 1, 5 serían 50. Entonces, el total varía, ya ahorita serían 375 y 50, 425. Ya serían 425 personas que visitarían en la temporada alta. Y en la temporada baja serían 100 más 75, 175 más 50 serían 225. Entonces vean que ya los números me variaron. Entonces ahora tengo 425 dividido entre 6. 425 entre 6. ¿Por qué 6? Porque son los 6 meses que dijimos que era la temporada alta. Entonces 6 por 8, 48, 6 por 7, 42. Serían 70 personas más o menos. Ya eso después lo hacen ustedes, serían 70 personas. Y lo otro serían 225 en temporada baja, entre 6, 225, 6 por 4, 24, 6 por 3, 18. Serían como 30 más o menos. 6 por 3, 18. Como 30 personas. Ustedes después lo harían, como 30 personas. Ok, entonces tenemos ahora sí nuevamente 40 personas en temporada alta y 30 personas por mes en temporada baja. Ahora sí, volvemos.
volvemos a ver, entonces tenemos 25 bicicletas. Pensemos 15, 30, son 7, 42, sí, a 70 personas. Tenemos 70 en temporada alta por mes y 30 en temporada baja por mes. Ok, vamos a distribuir estas 70 personas. Nos quedamos también muy cortos, porque son 70 personas. Bueno, la de la temporada, las 30 de temporada baja, podrían estar utilizando, digamos de ellas, estas 30 distribuidas en el mes, estarían utilizando bicicleta y media. ¿Me voy a entender? O sea que hay muchas bicis todavía, profe. ¿Cómo? Usted se refiere que hay muchas bicis para la cantidad de demanda. Exacto. Pero entonces pensemos en esto, es decir, en la temporada baja, porque donde más utilizan es las personas de allá, entonces están utilizando 2 bicicletas. Pensemos que 2 bicicletas de las 25 es para cubrir la demanda baja. Y para cubrir la demanda alta, quedarían 20 bicicletas, pensemos, quedarían 20, 40, 60. Estarían utilizando por persona 3 bicicletas. Es decir, lo que estoy viendo es que volvemos. Tenemos una cantidad de bicicletas y tenemos 70 personas para un mes para que hagan uso de esas bicicletas. Entonces, a ver, vamos a trabajar con esto, con estas 30 al mes, 70, y pensemos que, ahora sí, ¿cuántas horas ocuparían estas personas en temporada alta? Pensemos en, por ejemplo, en la temporada baja y los horarios, pensemos que unas 4 horas. ¿Por persona? ¿Ah? Por persona. Sí. Ajá. Profe, yo creo que 4 horas no lo usarían, siéndole muy honesta. ¿Es mucho? Sí, ¿Es mucho? sí, por persona es mucho. Porque para que duren 4 horas es porque tal vez yo coordine, digamos que yo sea la encargada de esto y que yo coordine con una empresa ahí que se va a llevar de tour a la persona, es un grupo de 10 personas, para que duren eso es porque se llevó a dar un tour muy particular. Pero la realidad de que si alguien la quiere usar, yo creo que lo más ideal es usar un margen de 1 hora. Sí, pero eso sería, por ejemplo, para el local. Pero el turista igual, no solamente escogió la bicicleta y ya donde llegó y mismo la entregó porque está corriendo el tiempo. Acuérdese, el turista no. El turista usted contrata, como dice usted, un guía, montan 20 bicicletas y dice vamos de tal parte a tal parte y el recorrido en el bus es media hora o 1 hora para ir y otra hora para volver, más unas 2 horas que demora el recorrido, son 3 horas y más percances, son 4 horas. Profe, entonces ahí lo que se puede hacer es como que haya también un tipo de convenios para incrementar el uso y la demanda. Bueno, más que la demanda es el uso de horas, porque en ese caso yo lo que pensaría es que la persona que administre diga, mira, haciendo convenios con diferentes organizaciones o empresas, entidades, lo que sea, se puede hacer un tour donde yo lo que gano son las horas y que haya cierta comisión para la empresa que manda los, ¿cómo se le dice? A sus ay, se me fue el nombre. Usuarios, sí, los usuarios. A los usuarios. Entonces, porque ahí ya se estaría logrando aumentar no la demanda, sino no la demanda en cantidad de personas, sino la demanda cantidad de horas. Sí, exacto. Es decir, ya esa es la promoción que se haga del servicio que se está ofreciendo. Es decir, usted está pensando, poniéndose usted y en la gente de la localidad, que la bicicleta la van a utilizar solamente como medio de transporte, de que lo cogí aquí y fui y lo llevé a la otra parte y corro porque me está corriendo el tiempo. Esa no es la lógica dentro de la cual se está utilizando el servicio. La lógica es ofrecerle una comodidad
que va en armonía con el ambiente, que va en cuestión de la salud, y donde ese precio no es significativo para la persona que lo está utilizando, es más una contribución al ambiente y a la salud. Entonces, por lo tanto, aquí el tiempo que dure no es limitante, es decir, no es limitante hay que asumir eso, no es limitante para la persona que va a hacer uso del servicio, sino más bien es una facilidad, porque voy a respirar un aire puro, porque no voy a contaminar el ambiente. Entonces, me parece que 4 horas es algo muy, muy racional de utilizar un servicio. Profe, Inclusive muchas personas, por ejemplo, que tienen que bajar a almorzar, entonces no solamente van a alquilar la bicicleta para bajar a almorzar, no, yo la puedo alquilar para ir por la mañana, la tengo todo el día, bajo y almuerzo, y por la noche la entrego, porque no me van a cobrar por la noche. Ese también puede decidir hacer otra. No sé, adelante, Jensi. Profe, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque también, digamos, en la encuesta, ellos votaron, digamos, como que la bicicleta la pueden utilizar para ir al trabajo. Entonces, si ellos entran a las 7 de la mañana y se van en bicicleta y su hora de salida es a las 4 de la tarde, igual van a tener, digamos, que pagar las horas de 7 de la mañana a 4 de la tarde que se van al trabajo, que regresen en esa bicicleta y la devuelvan al local. Entonces, 4 horas estaría bien. Ok, ahora volvemos. Ahora pensemos en eso. Tendríamos entonces 4 horas por 70 al mes, serían 7 por 4, 28, serían 280 horas, más 30 personas por mes en 4 horas, 30 por 120, 3 por 4, 3 por 4 horas, serían 120 horas, por 1000 que valdrían, a ver cuánto da eso, da 280,000 pesos por mes, 280,000 por 12 meses, ahí tenemos el valor por año, serían 2.800.000, como 3 millones más o menos por año, y el otro serían 120,000 por un año, por 12, serían 1.200.000, como 1.400.000, serían como 4 millones, hablemos de 4.500.000 pesos por año. Por 5 años sería 4.500.000, por 5, 4 por 5, y pensemos, ahora sí, yo creo que sí nos sirve, porque sería 4.500.000 para el primer año. Pensemos en un incremento de ese, entonces ahora sí decimos, ¿sí me siguen ahí el valor de los 4.500.000 que dice por año? No, Sí, profe. yo Perfecto, no. entonces... Profe, es que yo no realmente no, lo dijo muy rápido y usted, la forma en cómo hizo el cálculo lo hizo muy diferente a como yo lo saqué, entonces no entendí, porque, o sea, imagínense que yo solo por 1.000 colones, 40 horas al día, 40 horas por día, lo multiplicamos por mes, al mes estamos hablando que son 1.200.000 por mes, y al año estamos hablando que son 14.400.000. A usted le está dando menos de lo que a mí me daba. Sí, porque creo que usted tiene un error. Nosotros ya definimos que el número de personas que en temporada alta por mes, de acuerdo a, mira el cálculo que vamos a hacer, eran 70, y que al número para temporada baja eran 30 por mes. Ahora, yo lo que estoy haciendo, si determinamos que esas personas van a hacer uso de la bicicleta 4 horas por mes, entonces yo multiplico 70 por 4, son 280 horas, y 30 por 4 serían 120 horas. Entonces, si yo sumo 280 más 120, eso me suma 400 horas. 400 horas por 12 meses, serían 2 por 0, 0, 2 por 0, 4 por 2, 8, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4. Eso sería 4.800.000 pesos. 4.800.000 pesos por año estarían recibiendo de ingresos por eso que acabamos de estimar. Entonces, pensemos, 4.800.000. Ahora, eso sería para el primer año. Para el segundo año, yo tengo que igual proyectar, porque dijimos que era un 50%. Pensemos que aumentamos en un 10% más la demanda, y que para el tercero un 10% más, y para el cuarto un 10% más,
y para el quinto un 10% más. ¿Sí me captan? De tal manera que entonces estos 4.800.000, si en el segundo serían como 5 millones, en el tercero sería como 5.500.000, en el cuarto sería como 6 millones y en el quinto sería como 6.500.000. Si yo sumo 6.500.000 más 6 serían 12.500, más 5 serían 17.500, 18, más 5, 23, más 5, más 4, 800, 28, como 30 millones. Ok, y la inversión inicial dijimos que era de ¿cuánto? De 30 millones. Estaríamos saliendo tablas. Ok, entonces vea, hasta ahí ya logramos hacer que los ingresos permitan, ok, los egresos que tenemos. Podemos entonces volver a ver de qué bajamos de costos para poder entonces igual hacer esto algo más rentable. ¿Sí me doy a entender? Sí, más o menos sí. Profe, a mí me salió que por los 5 años me daba con ese mismo monto, sin hacerle variaciones entre años, me daba 24 millones. Bueno, con lo que hemos venido trabajando de montos. Ok, yo puse las 70 personas por las 4 horas y las 30 personas por las 4 personas. Eso me dio 280 y 120. ¿Correcto? Ok, luego sumé ambos y me daba 400 horas por mes, perdón, por año. No por mes. Suave, Pepa, ven. Sí, por mes. Ahora Y lo multiplica por 12. Sí, y me da 4.800. 4.800.000. No, suave, profe. Estamos hablando de horas todavía. Perfecto. Por horas son 4.800. Si lo multiplico por el precio, que son 1.000, son 4.800.000. Perfecto. Y yo sin hacerles... Eso sería para el primer año. Sí. Ahora, el segundo, ¿cómo lo calculo? Igual, ¿no? Entonces, Eva, el segundo, yo tengo que igual hacer un incremento. ¿De qué? De la demanda. La demanda va a crecer porque si no, esto no es negocio. Entonces, yo tomo un 10% de la demanda más. Entonces, volvemos. Si habíamos definido, así, abuelo de pájaro, que íbamos a tener 70 personas al mes, un 10% serían 77 personas. Y en las otras, en la temporada alta y en la otra baja, un 10% serían 30 más 3, serían 33 personas. Entonces, ahora sí, sobre 77 y sobre 33, hago nuevamente el cálculo y voy a tener el valor del año 2. Y luego en el año 3 hago lo mismo. Ok, voy. Que lo estoy sacando. 77, ¿y cuál era el otro de temporada baja? 30 y el 10% sería un 3, entonces serían 33. Es lo mismo, vean, chiquillas, es lo mismo que yo estoy haciendo. Estoy cogiendo el total, 4.800.000, y le estoy agregando el 10% para el segundo año. Entonces sería, a 4.800.000 le agrego 480.000 pesos. Y eso tengo el valor del segundo. A ese valor del segundo, igual, calculo el 10%, le sumo el 10% y tengo el valor del tercero. A ese valor igual, le saco el 10% y se lo sumo y tengo el valor del cuarto. Yo sí lo logro entender, profe. Entonces volvemos. Miren que yo lo que estoy haciendo aquí es, tratando de que en los 5 años se recupere la inversión y luego ver de qué manera bajamos costos ya igual. Entonces, una cosa es bajar costos, ver a ver qué podemos bajar de costos. No se puede bajar costos, bueno, entonces habría que incrementar el precio. Ya con las personas creo que la forma como lo trabajamos está bien. Otra cosa sería aumentar las personas o lo otro sería aumentar el precio.
de tal manera que entonces subamos ya entonces entre los 5 años, que la diferencia entre ingresos y egresos sea mayor y por lo tanto entonces montar la rentabilidad y que a la hora de hacer el TIR y el BAN efectivamente nos den el BAN mayor que 1 y un TIR igual que efectivamente demuestre que hay una tasa interna de rentabilidad mayor que la Profe, tema. para el año 2 me dio 5.280.000. ¿Para el año qué? 2. Ok, perfecto, 5.280.000. Para el año 3 sería 5.280.000 más 528.000. Súmele eso y ahí tendríamos el año 3. Y al año 3 igual, saca el 10% de eso, se lo suma y tenemos el año 4. Me está dando para el año 3 5.808.000. Ok, a esos 5.800.000, el 10% serían 588.000. Entonces, esos 588.000 se los sumo al valor que tenía ahí y eso me da el del año 4. Pero avancemos porque si no, no voy a poder atender a los otros estudiantes. Ya el hacerlo, recuerden, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted ahí después suma los valores de los 5 años y ve a ver si con esos alcanzo a cubrir la deuda inicial, la inversión inicial. Entonces, vamos a salir, creo, a vuelo de pájaro así por encima, vamos a salir tablas. Entonces, necesitamos hacer rentable esto. Entonces, volvemos. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Ok, aumentar el precio. Habríamos hablado de 1.000 pesos por hora. ¿Qué pasa si lo pasamos a 1.200? Entonces, la pregunta es, ok, cuando usted había estimado 1.000 pesos por hora, usted me dijo que la razón que había utilizado era que en San José o en dónde, ¿cuánto era que cobraban o cómo? 600 en San José, la hora. 600. Ok, 600. Escucha, ya. Ahora, otra cosa es hacer diferenciado. Cobrarle, que usted sabe que eso ocurre en el país, cobrarle 1.000 pesos al local y cobrar 1.500, por ejemplo, al turista. Entonces, a ver, con ese juego, cómo suben los valores que tenemos al final. Es decir, de 1.000 al turismo en la zona alta, cobrar 1.500 o cobrar 1.500 en la temporada alta y dejar 1.000 en la temporada baja o 1.200 en la temporada baja. ¿Sí me voy a entender? Sí. Es decir, esas decisiones las toma uno porque aquí ya lo que necesitamos es cómo hacemos que el proyecto sea rentable a partir entonces de ese juego que vamos a hacer. Entonces volvemos. De la demanda, ya creo que la demanda no hay que tocarla porque también podríamos aumentar un poquito más esa demanda. Pensar dijimos que el 50%, podríamos subirla a un 60%, un 70%, y eso significa igual también aumentar esos valores. Entonces mira que todavía con eso podemos jugar, pero esa es una determinación que ustedes deben de realizar, de tal manera de que entonces demuestren que hay mayor rentabilidad, que sí hay rentabilidad, de tal manera que se cubran los egresos. Ok, estamos con eso. Sí, profe. Entonces, trabajen esa parte, trabajen esa parte. A mí me parece que lo que tienen está bien, todavía no han entrado al estado de resultados, están todavía igual iniciando la información que necesitan para el estado de resultados, pero antes de entrar ya al flujo de fondos y entrar al flujo de caja y al balance general, tenemos que partir de que los ingresos al restarle los egresos nos va a permitir cubrir la inversión para poder entonces después pasar a los diferentes estados. Y una vez que ya ustedes lleguen a eso, ya podemos entonces volver a ver pues primero el estado de resultados, después a ver el flujo de caja, después el flujo de fondos y después el balance general. Ok. Sí, profe. Listo. Entonces, tranquila que tenemos tiempo, tenemos todavía otro mes. Acuérdense que el proyecto de rentabilidad, la parte de bien social, no la van a tener que trabajar ustedes, sino que ya este es el trabajo fuerte, entonces, por lo tanto, estamos a tiempo y yo creo que estamos clarificando. ¿Ok? Listo, profe.
Ok. Eva, ¿sí estamos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, cuando tengan ya eso, si quieren, nos volvemos a reunir. Si en esta semana ustedes necesitan, nos volvemos a reunir y vemos un poco cuáles son los resultados que han estado teniendo para decirles, bueno, sí, continúen, pasemos a ver estados de resultados y flujos de caja. Ok. Eva, ¿usted podría, por favor, pasarles al grupo de Charon, por favor, que Ok. ya se puede conectar, si es tan amable? Ok. Gracias.